Entonces, si en este momento estás perdiendo una persona o has perdido una persona, no les uses como una excusa para dejar que tu vida se destruya. Úseles a ellos como una razón para seguir adelante, una razón para sacar fuerzas. Bienvenido a otro episodio de Tu Próximo Nivel Podcast. Mi nombre es Raúl Villasí, estoy aquí con mi co-host Cristian Naval. Qué gusto que nos puedan acompañar. Estamos aquí listos como cada semana para traerles algo de contenido para aquellas personas que quieren crear su negocio o llevar su negocio a su siguiente nivel. Pero en la vida, Raúl, no todo es negocios. No todo es negocios. Desafortunadamente, este podcast va a ser un podcast a lo mejor fuera de lo natural que hacemos usualmente, porque hemos perdido uno de nuestros fans número uno aquí en este podcast. Mi padre recién falleció va a ser casi 2 semanas que falleció en Thanksgiving, y él era mi primer fan. Era mi fan número uno, y desafortunadamente pues en este momento él no está con nosotros. Entonces quería continuar a hacer este podcast, aunque realmente no me siento todavía con al 100% de la energía de hacerlo, pero yo les debo a ustedes como las personas que han estado con nosotros en este journey, aquí en este podcast, y siempre nuestro commitment, nuestra intención es darles insights reales, hablar de las cosas que están pasando reales, no crear solamente un facade que todo está bien, un facade de que todas las cosas van a pasar de la forma que uno quiere. A veces son cosas que están fuera de nuestro control. Son cosas que no podemos controlar. Entonces queremos hablar un poco acerca de eso, de cómo manejar y cómo navegar ese dolor que uno siente a veces cuando las cosas pasan que nos sacan fuera de de la línea que estamos yendo. Indudablemente, Raúl, han sido momentos bastante emocionales, como tú acabas de decir. Él fue uno de los fans número uno de este podcast. Siempre que hacíamos la producción de un podcast, era la primera persona en darle like, en dejarnos un comentario y sobre todo en compartir el podcast. No únicamente porque su hijo, o sea, tú estabas en el podcast, sino porque él sabía que con el simple hecho de compartir este podcast, él estaba logrando que alguien más reciba la información, reciba los conocimientos que nosotros compartimos a través de este podcast. Así es que vamos a dedicar esta transmisión, esta producción, este podcast a tu querido padre. Sí, eso le llamamos Papi Raúl. Entonces, así que para todas las personas que están escuchando, este podcast está dedicado a Papi Raúl. Entonces, ojalá que este mensaje pues les pueda llegar a ustedes a lo mejor un poquito a su corazón. ¿Por qué? Porque la vida es demasiado corta como para tener ilusiones a veces que no son alcanzables. La vida es demasiado corta como para tener regaños o, como se dice, regrets. Y una de las cosas que pasó en el funeral, tú estabas presente en el funeral, es que muchísima gente vino. Mucha gente vino, y la gente que vino siempre dijo que mi padre vivía con propósito, que mi padre era una persona que solamente daba amor, una persona que siempre estaba preocupado de los demás. Y quiero que ustedes entiendan que mi padre no era un empresario, no era un hombre de influencia, era un hombre humilde, era un hombre que realmente era de familia. Y los últimos 15 años, no es más, los últimos 30 años, cuando yo tenía 19 años, a él le diagnosticaron con distrofia muscular. Entonces, cuando tenía 19 años, yo fui con mi padre al doctor y dijeron que él iba a morir joven. Y eso cambió a mí la vida. Entonces, yo creo que muchas personas, nuestra relación con nuestros padres cambia nuestras vidas. A lo mejor, si tienes tu padre o tu madre contigo, a veces cosas que pasan con ellos van a cambiar tu vida. Entonces, uno puede usar eso como para progresar, o puede usar eso también para hacer las cosas que uno no quiere hacer. Y para mí, en ese momento, cuando diagnosticaron a mi padre como distrofia muscular, ahí decidí a ser un empresario. Ahí decidí a ser un emprendedor. Ahí ese momento que yo creo que Dios puso en mi vida un obstáculo y me dijo, Raúl, ¿qué vas a hacer? Ahora, tu padre tiene esta enfermedad. Tienes 19 años. Y antes de eso, yo estaba en gangas, yo estaba en malos caminos. Entonces, yo creo que al mismo tiempo mi padre en ese momento me salvó la vida. ¿Por qué? Porque por medio de su enfermedad pude yo ver las cosas diferentes. Claro que sí. Para no confundirles a aquellas personas que están con nosotros, Raúl no tiene 50 años. Esto sucedió hace 23 años atrás. Sí. Cuando Raúl tenía 19 años. No están bien, especialmente ahora. Te ves muy joven para tener 50 años. Pero bueno, esto sucedió entonces cuando Raúl tenía 19 años, hace aproximadamente 23 años atrás, cuando Raúl prácticamente asiste a este encuentro, reunión o cita que tenía su padre para enterarse que él fue diagnosticado con distrofia muscular, ¿no? Exacto. Y fue el inicio de todo este proceso. En aquel entonces estoy seguro
seguro, Raúl, que para ti eso fue una especie de maldición y luego con el transcurso del tiempo te das cuenta que en la maldición en realidad existe una bendición. Y yo creo que es importante que las personas sepan que cuando algo pasa en tu vida, y si tú crees en algo más grande que ti, pues tú sabes que las cosas pasan por una razón. Y a veces es un cliché decir las cosas pasan por algo. No, tienes que ver el regalo, look for the gift. Y en ese momento, sí, yo estaba yendo por unos caminos bastante malos. A lo mejor hubiera estado en la cárcel, hubiera estado probablemente muerto, pero la razón que yo creo que mi padre ese momento salvó mi vida es porque pude ver en ese momento que tengo que cuidar a mis hermanos, tengo que cuidar de mi madre, tengo que hacer algo, tengo que ser una persona que trae valor al mercado para poder ser un empresario, un emprendedor. Y yo sabía en ese momento, yo no sabía acerca de emprendedor, no sabía acerca de empresario, yo sabía solamente que tenía que encontrar algo que me saque de la calle, que me saque de ese mundo que estaba. Entonces cuando encontré bienes raíces, es cuando encontré ventas y es cuando comencé mi journey, mi camino a quien soy yo ahora. Claro, empezaste a adoptar esa responsabilidad que de alguna forma tu padre dejaba al lado por la condición de salud que tenía. Hay una cosa que tu hermana dijo en el funeral que se quedó en mi corazón, que me impactó bastante, sobre todo quienes creemos en Dios, quienes creemos en aquella fuerza suprema. A veces nos preguntamos a nosotros mismos, ¿por qué razón sucede esto? ¿Por qué razón le sucede esto a una persona buena, ¿no? Y decía tu hermana en las palabras, en el homenaje que se le hizo a tu padre, decía, posiblemente ahora, por el estado en el que me encuentro, no es fácil para mí entender el porqué de lo que sucede, pero creo en el tiempo de Dios y en el poder de Dios y sé que Él sabe hacer las cosas. O sea, entonces yo creo que en ese momento, cuando las cosas pasan, porque en el momento en que a mi padre le diagnosticaron esa enfermedad, pues sí, fue un shock. 19 años, fue un shock. Para mi madre fue un shock, para él fue un shock. Pero una de las cosas que me recuerdo es que mi papi me vio a mis ojos y me dijo, no te preocupes. Me dijo, estos doctores son locos. Estos doctores no saben lo que estaban haciendo. Entonces, porque era una enfermedad que iba progresando. Y cada vez esa enfermedad lo que hace es te debilita los músculos y poco a poco te pones más débil. Entonces, en un transcurso de unos 5 a 6 años, mi padre pues no pudo caminar después. Y después cuando mi papá no pudo caminar, pues entonces estuvo en una electric chair, una silla eléctrica. Entonces se iba con su silla y viajaba con su silla y estaba comunicándose con nosotros y viajando con nosotros con su silla. Pero yo me imagino en ese momento qué es lo que debe haber pasado por su mente estar en esa silla. Y una de las cosas que yo aprendí de él siempre es que él nunca se quejó de estar ahí. Él siempre estaba sonriendo, siempre estaba ayudando a las personas. Entonces, cada vez que yo tenía un mal día o algo pasaba en mi vida, pues lo único que tenía que hacer es llamar a mi papá y hablaba. Ni siquiera tenía que decirle mis problemas, ni siquiera tenía que decirle lo que está pasando. Simplemente el escuchar su voz me daba fuerza. Simplemente escuchar que él estaba ahí sentado en esa silla y sabía que, bueno, si es que él tiene ese problema y está sentado en esa silla, pues yo no tengo ninguna excusa en yo hacer lo que tengo que hacer para sobrepasar mi problema. Claro. Yo estoy seguro que aquellas personas que están conectados ahora con nosotros están recibiendo muchísimo valor de parte de ti. Pero vamos a crear una especie de sistema o vamos a empezar a extraer las lecciones. O más bien, mientras tú nos cuentas sobre tu padre, yo empiezo a extraer las lecciones que tú vas compartiendo con quienes están conectados con nosotros. Entonces, primero, hemos dicho que es importante en la vida aceptar lo que sucede, ¿no? No pelear con la realidad. Cuando peleamos con la realidad es muy difícil encontrar progreso. En el caso de tu padre, por ejemplo, al inicio posiblemente sí, era un tanto difícil aceptar aquello. Llegó al punto incluso de decir, los médicos están locos, pero luego aceptó su realidad. Exacto. El momento que estaba en una silla de ruedas, aceptó que esa era su realidad y ese fue una nueva oportunidad para él para comenzar de cero. Era un nuevo estilo de vida que él debía adoptar, debía adaptarse a ese estilo de vida y eso fue lo que hizo. Para mí esa es la primera enseñanza, aceptar nuestra realidad, sin importar si esta sea buena, si esta sea mala, si estamos cómodos o incómodos, aceptar nuestra realidad y de ahí sí nos preguntamos, ¿qué puedo hacer para mejorar mi realidad o al menos para adaptarme a esta realidad? Y es una cosa importante que tienes que ver, que en ese momento él sí estuvo a lo mejor quería proteger a sus hijos. Dice, no te preocupes, y a veces nosotros hacemos lo mismo. No queremos que nuestros hijos o nuestra esposa o nuestro esposo compartan nuestro dolor. Pero en ese momento yo creo que él se puso también una mentalidad de peleador.
Dijo que, bueno, esto está pasando, ahora tengo que buscar una solución, tengo que continuar trabajando. ¿Por qué no dejó de trabajar? Él todavía estuvo trabajando y a veces él no podía trabajar por su enfermedad, pero ahí aprendí yo el work ethic. Ahí aprendí yo también a verle a él cómo se arrastraba a veces para arreglar sus carros, porque era mecánico. Entonces ahí es cuando yo comencé también a ver, bueno, él está trabajando con su enfermedad, pues yo también no tengo excusa para trabajar. Entonces el work ethic, a veces nosotros como padres estamos enseñándolo a nuestros hijos por medio de nuestras acciones, no solamente de palabras. Yo viendo a mi padre, pues aprendí a trabajar, aprendí a ser peleador, aprendí a poder sobrepasar los problemas, porque yo vi a cada día que mi padre estaba peleando, porque eso era una lucha diaria. Entonces la segunda clave, que a lo mejor podemos decir cuando las cosas no pasan como tú quieras que pasen, es pelear. No realmente pues darte por vencido. Sigue peleando, que siempre va a haber a lo mejor no hay una solución, pero hay una mejor vida, una mejor lección, algo que puede salir, algo bueno. Yo siempre creo que las cosas malas pasan porque algo bueno debe pasar detrás de ellas. Claro. Entonces lo que yo estoy viendo aquí es, número 1, aceptamos nuestra realidad. Número 2, cuando aceptamos nuestra realidad, cuando generamos claridad en nosotros mismos, la vida o Dios nos va a dar la oportunidad de escoger qué es lo que debemos hacer o qué es lo que podemos hacer. En el caso de tu padre, como tú acabas de mencionar, él escogió pelear. Él escogió salir adelante sin importar las circunstancias, las situaciones que él estaba experimentando. Entonces, esta sería la segunda opción. Aceptar nuestra realidad, escoger qué queremos hacer y ponerle empeño a aquello que hemos escogido. En el caso de tu padre fue pelear. Y una cosa muy importante también que en este momento me está recordando es que también el momento que él comenzó a pelear con su enfermedad, el momento que él dijo, bueno, aquí él se conectó más con su esposa, con mi mamá, se conectó más con los hijos. Entonces no era que se aisló, que dijo, bueno, yo voy a pelear solo, yo estoy aquí, voy a lidiar con mi enfermedad. No, él estuvo dispuesto a dejarnos a nosotros entrar a su vida, entrar a su energía, entrar a su situación para nosotros poder ayudarle también. Y mi madre, pues, una roca. Ella es una roca y una de las guerreras responsables por nuestra fundación. Entonces, a veces nosotros como esposos queremos proteger a nuestra familia, pero no. Ahí nos podemos nosotros a lo mejor hundir en ese dolor. Tenemos que compartir, tenemos que conectarnos con las personas que nos puedan ayudar. Siempre hablamos del condicionamiento, ¿no? De las cosas que nosotros adquirimos de nuestros padres, de nuestros maestros, de aquellas personas que son cercanos o cercanas a nosotros. Y hay una cosa que veo que tú adquiriste de tu padre y es proximidad es poder. Es decir, el momento que tu padre necesitaba ayuda, empezó a acercarse más a ustedes. Hubo más proximidad a ustedes porque él sabía que con esa proximidad la vida se le iba a hacer mucho más fácil, mucho más sencilla, ¿no? Y también hay una palabra en español que es surrender, que es rendirse. Entonces, yo creo que como hombres, a veces nosotros no sabemos cómo rendirnos, cómo decir, bueno, no puedo caminar, no puedo hacer las cosas y depender de otros. Y eso creo que la parte más difícil para mi padre fue cuando él estuvo en su silla de ruedas y depender de mi madre, depender de los demás. Entonces, imagínate, como latino, como hombre, el pride que tenemos, ese orgullo que tenemos, que yo soy el hombre de la casa, que yo tengo que trabajar. Eso yo creo que fue la parte más importante que yo aprendí de mi padre, que poder yo rendirme y decir, bueno, Dios, me hice esa enfermedad, me hice esto, pues ahora tengo que compartir esto y depender de mi esposa, depender de mis hijos. Y por medio de eso, una enseñanza que pasó es que la enseñanza que podemos ver la humildad y de un hombre, pues poder amar y poder conectarse con otras personas sabiendo que a lo mejor pues él no podía hacerlo. Entonces, una tercera parte es surrender. Porque no tenemos el control realmente de casi de nada. Claro. Tenemos el control de lo que Claro nosotros pensamos, cómo actuamos, pero el 99% de las cosas que pasan están fuera de nuestro control. Pero sí controlamos lo que podemos hacer y cómo reaccionamos a las situaciones. La manera como nos sentimos, claro. Muy importante lo que acabas de mencionar y me lleva a otra de las enseñanzas que estás compartiendo de tu padre, ¿no? Que sería prácticamente ese punto en el que nosotros tenemos la capacidad o desarrollamos la capacidad de ver el contraste en la vida, ver el contraste. Tú decías, por ejemplo, que a veces cuando no te sentías motivado, inspirado para hacer las cosas, pensabas simplemente en tu padre y te dabas cuenta que él estaba en una situación diferente a la tuya. Sin embargo, él estaba haciendo las cosas que él quería hacer. Él estaba viviendo su propósito ahí más. Y eso es importante, vivir su propósito. A veces nosotros tenemos esta imagen de nuestro propósito, de decir, bueno, yo quiero impactar a millones de personas, yo quiero ser millonario, quiero estar en televisión, yo quiero estar en revistas y ahí voy a crear mi propósito de vida.
pero realmente el propósito es simplemente amar a las personas, hablar con personas y compartir tu energía, compartir tu conexión con otras personas. Y eso es lo que hizo mi padre. Incluso tuviste en su funeral cuando cientos de personas vinieron, que a veces es gente que yo ni conocía. Claro. ¿Por qué? Porque él estaba manejando su mensaje por Facebook, mandaba mandaba a esta otra persona y mandaba diferentes personas conectándose con personas. ¿Por qué? Porque estaba compartiendo su amor, compartiendo sus ideas y dándole a otras personas la oportunidad de que ellos puedan aprender sin estar él gritando, como dice, o predicando en las esquinas. Claro. Él estaba viviendo su mensaje. Un mensajero silencioso. Claro que Exacto. sí. Hay algo que decía yo, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de hablar en el funeral de tu padre, en ese homenaje que se le hizo. Yo decía prácticamente, yo considero que Dios nos hizo absolutamente todos, nos dio el poder de vivir nuestro propósito. Nos dio el poder de ayudar a alguien más, de transmitir un mensaje a alguien más. Sin embargo, no todos nos damos cuenta de aquello. A veces nosotros ignoramos, nos quedamos pensando, oh no, yo no nací para eso, yo no fui creado para aquello. La realidad es que todos nacimos para eso, pero muy pocos son quienes se dan cuenta que Dios les dio ese poder. Y aquellos que se dan cuenta son los que empiezan a buscar la manera de transmitir ese mensaje. Tu padre, por ejemplo, a pesar de todas las circunstancias de la vida, utilizando la tecnología de manera empírica o con lo poco de conocimiento que él tenía, él enviaba mensajes diariamente, ¿no? Sí, Enviaba estos a muchas mensajes personas, a muchas sí. personas. Generalmente estos mensajes estaban conectados con Dios. Ahora, cuando tú hablabas en el funeral, tú decías, hasta hace poco, y tu hermano dijo algo similar, hasta hace poco me enteré que no era a mí únicamente a quien me enviaba el mensaje, sino enviaba a muchas personas. Y yo recibía también esos mensajes. Exactamente. Entonces, unas cosas que yo creo que nosotros como empresarios y emprendedores somos, esto es un journey espiritual. Yo sí soy creyente que un empresario, un emprendedor, estamos en un spiritual journey. Entonces, nuestro mensaje es nuestro negocio, nuestro mensaje es cómo tratamos a las personas, nuestro mensaje es cómo estamos creando en este mundo. Entonces, como líderes, tenemos que estar presente que nosotros tenemos que vivir nuestro mensaje, que nuestro propósito es ser líderes a nuestra comunidad, que no solamente es acerca de dinero, no solamente es de mercadeo, es qué clase de vida queremos vivir y cómo nos van a recordar. Al final, cuando sea nuestro funeral, ¿cómo va la gente a recordarnos? Claro que sí. Tenemos que hacerle la promesa a quienes están conectados con nosotros de hacer una segunda producción posiblemente en la que podamos expandir en cuanto a cómo es que se actúa, cómo es que se reacciona, cómo actúa un empresario cuando está en este tipo de circunstancias. Estamos llegando casi ya al final de este podcast. Tocamos o hablamos de otros temas. Sin embargo, no hemos hablado de aquello. En el próximo podcast podríamos hacer algo así. Sí, y este podcast, la razón que estamos haciendo este podcast es porque también para mí es forma de comunicar en este momento lo que estoy sintiendo. Claro. Porque todavía es bastante fresco. Y perdóname a las personas que están escuchando esto, que a lo mejor no están acostumbradas a verme de esta energía, porque realmente pues todavía estoy procesándolo. Entonces sería falso que yo estoy diciendo aquí que todo está bien, que no tengo dolor. No, yo tengo un dolor en mi alma, tengo dolor en mi corazón. Y eso de mi corazón, ese dolor a lo mejor me va a estar por mucho tiempo. Pero lo que sí estoy presente es que no puedo dejar que este dolor y que este hueco que está en mi corazón se convierta en sufrimiento. Entonces yo estoy encontrando el gift, el regalo de esta partida, el regalo de no tener a mi padre aquí en este momento. Y sí, para mí fue una inspiración. Para mí cuando tenía un mal día, pues lo único que tenía que hacer es conectarme con él o ver sus posts o ver lo que me mandaba. Entonces sí, este dolor y este hueco pues va a estar mucho tiempo. Claro. Pero no soy el único, no soy el primero que perdió a su padre. Yo creo que nosotros como líderes tenemos que aprender y saber que la mejor forma de honrar a las personas que no están con nosotros es vivir nuestra vida al the fullest, a lo mejor que podemos. Mi padre no fue perfecto, yo no soy perfecto, pero por medio de la imperfección, encontrar el propósito, encontrar el regalo, encontrar y tocar las vidas de otras personas, porque eso es lo que él fue para mí. Él me tocó mi vida, me salvó la vida en muchas ocasiones y ojalá que por medio de su mensaje pues yo pueda conectarme con ustedes y por lo menos darles un poquito de esperanza que aunque está pasando por lo peor, como estoy pasando yo en este momento, pues no es el final. Esto es el principio y estoy aprendiendo a vivir una nueva realidad, viviendo un momento que estoy sacando las fuerzas
en su pérdida para poder ser un mejor líder, un mejor padre, un mejor esposo y un mejor hijo también. Y la verdad que te agradezco a nombre de todas las personas que siempre se conectan con el podcast por sacar esta energía, estar aquí con nosotros y sobre todo utilizar esta experiencia para compartir estas lecciones que has compartido con nosotros. Para mí fue muy emocional, te digo, todo esto que sucedió, sobre todo el momento en el que ingresé a este homenaje que se le hizo a tu padre y me encontré con tu madre, me dio un abrazo, sus primeras palabras fueron: Cristian, oramos tanto porque su padre se recupere. Mi padre estuvo 37 días en el hospital. Me dijo, oramos tanto porque su padre se recupere y fíjese quién se nos fue primero. Entonces, me tocó muchísimo y abrazándole a tu madre me puse a llorar porque me di permiso de sentir ese dolor, sentir esa pena interna que tenía. Y quisiera recalcar en lo que acabas de mencionar, ¿no? El problema no está en sentir dolor, el problema está en llevar ese dolor o dejar que ese dolor se convierta en sufrimiento. La realidad, como decía Raúl, es que todos hemos perdido a alguien en la vida o eventualmente vamos a perder a alguien en la vida. Lo importante es experimentar, sentir ese dolor, pero darse permiso también para salir adelante en la vida, ver el contraste en la vida, entender que a pesar de que una persona parte, nosotros continuamos aquí. Dios nos está dando la oportunidad de seguir aquí en la tierra, y si seguimos aquí en la tierra es porque Dios quiere que cumplamos con aquel propósito o aquella misión que tenemos en la vida. Así es, así es. Y así muchas gracias por todas las personas que han mandado sus oraciones, su energía a nosotros, porque realmente pues mi familia y yo pues necesitamos que ustedes nos mantengan sus oraciones y manténganos en una buena energía, porque estamos en este momento pasando por una tormenta. Pero yo sé que después de cada tormenta pues viene el sol, de que después de cada tormenta algo bueno sale. Entonces estamos buscando el regalo de su partida, y yo sé que esto nos va a dar más fuerzas para conectarnos incluso con ustedes, porque a veces ustedes pensaron que nosotros éramos superhéroes, estamos hechos Claro. de piedra, pero no, sentimos, y yo estoy bastante herido, pero eso no me va a prevenir o no me va a dejar de parar. Una de las cosas que estaba haciendo otro día, estaba meditando y estaba preguntando a mi papá, o sea, ¿qué yo voy a hacer ahora si no estás tú aquí, verdad? Claro. Entonces él me dijo, y por mi meditación me dijo, no me uses a mí como una excusa para parar. Úsame a mí como una razón para seguir adelante. Entonces, si en este momento estás perdiendo una persona o has perdido una persona, no les uses como una excusa para dejar que tu vida se destruya. Úseles a ellos como una razón para seguir adelante, una razón para sacar fuerzas. A lo mejor no sabes de dónde vas a sacar las fuerzas. A lo mejor cada noche que tú estás llorando, a veces los días que se hacen muy largos, tú no sabes de dónde vas a sacar las fuerzas, pero úsalos. Usa esa fuerza para seguir adelante, porque no se va a acabar el mundo si tú les recuerdas. Ese dolor que yo tengo va a ser llenado de memorias que hemos tenido con mi padre, con mi familia, con mis hermanos, con mis hermanas, con mi madre, de momentos que hemos pasado con él. Y su legado va a ser un legado de felicidad, de amor y de propósito. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Learn it, live it, experience it. Love life. Antes que se vayan, por favor, háganle un like, comenten en este video para ver qué es lo que ustedes aprendieron de esto. Y ahora vamos a enseñarles un video de un homenaje a mi padre, Papi Raúl. Muchas gracias. ¿Cómo decirte adiós? ¿Cómo despedirme del hombre que me enseñó a vivir? El día que te vi partir fue el día más duro de mi vida. Papi, todo el mundo me pregunta si estoy bien. ¿Cómo voy a estar bien cuando pierdo al hombre que más me ha influenciado en mi vida? Tú me enseñaste a confiar en Dios. Sentado en esa silla por todos estos años, me diste el ejemplo diario de un hombre que no se deja vencer por la vida, pero confía que tiene un propósito para cumplir. El día que nos fuimos al doctor, y tenía yo 19 años, y el doctor me dijo, tu padre va a morir joven. Cuídale. Quizás muchos vieron tu enfermedad como un castigo, porque no tenías fuerzas para poder caminar, no tenías fuerzas para poder correr, no tenías fuerzas para bailar. Pero al fin nos dimos cuenta que era una bendición. Ahora que veo esas fotos me doy cuenta que esa silla era un trono. Tú naciste para ser un rey. Todos te rodeamos porque fuiste el centro y el núcleo de nuestro amor. Con tu sonrisa podías aliviar cualquier pena. Con tus palabras nos dabas aliento. Con tu presencia nos dabas la fuerza para seguir adelante. De ti aprendí a amar. Viendo la forma que mirabas a mi madre con firmeza y amor, las palabras no hacían falta para expresarle que ella significaba todo para ti. Me recuerdo las canciones que le dabas a mi madre cuando estabas en Estados Unidos, cuando mandabas los tapes, que tú hacías como DJ, siendo el romántico. Y ahí yo también, cuando era pequeño, escuchaba a mi mami, los llantos que ella tenía cada noche que estaba sola sin ti. Te confieso que nos has dejado un gran vacío en nuestro corazón.
pero no te fuiste sin enseñarnos una última lección. El día de tu muerte te vi pelear tu última batalla. Ahí en esa operación, ahí en el hospital, cuando estamos gritando, cuando mi hermano, cuando mi hermana, cuando mi madre decía que no te vayas. En la cama del hospital, los doctores te resucitaron más de 15 veces. Nunca antes habían visto algo así. Cada vez escuchabas la voz de mi madre o de mi hermana suplicándote que no te vayas, tú abrías tus ojos y luchabas para regresar. Pero tu alma decidió que era suficiente. Debí tomar tu último aliento y con lágrimas en tus ojos te fuiste de este mundo. Pero me enseñaste que debo pelear hasta el final. Te fuiste como un guerrero para convertirte en un rey. Ahora tu alma no tiene límites. No necesitas caminar o correr porque ahora tú puedes volar y cuidar de nosotros. Sé que algún día nos vamos a volver a ver. Por eso esto no es una despedida, sino es un hasta pronto. Porque yo sé que tú estás ahí todos los días conmigo. Te amo, Padre, y nunca te olvidaré.